Pues nuevamente estamos aquí en el programa Mujeres en la Historia de México. El día de hoy vamos a hablar, el tema es Rescatando a las Olvidadas, la segunda parte. Dentro de las heroínas de la lucha de independencia tenemos a Rita Pérez de Moreno. Nace en San Juan de los Lagos, Jalisco, y muere en la misma ciudad. Esposa del insurgente Pedro Moreno. Ambos abrieron un comercio donde recibieron las primeras noticias de la independencia. Doña Rita fue la ecónoma del fuerte del Sombrerero, lugar donde se encontraban refugiadas las tropas insurgentes de su esposo. Participaron en el ejército insurgente 2 de sus hijos varones y una de sus hijas, que fue tomada prisionera y fusilada por no acceder a ser canjeada por prisioneros realistas. Después muere uno de sus hijos en una batalla y Rita continuó luchando por sus ideales a pesar de la pérdida de sus hijos. Fue apresada y a pesar de lo avanzado de su embarazo, fue conducida a León, caminando a pie junto con sus hijos y 4 criados que la acompañaban a la cárcel. 3 días después murió Severiano, otro de sus hijos, y dio a luz un bebé muerto. Su salud, afectada seriamente, motivó a que respetables damas solicitaran fuera trasladada a la ciudad de Silao. Ahí murieron 2 de sus hijos. Al quedar en libertad, se trasladó a San Juan de los Lagos, a casa de su madre, donde terminó su vida a los 82 años de edad. Josefa Manuela Taboada de Abasolo. Nace en 1794 en Chamacuero, Guanajuato. Hija de familia rica y distinguida. En 1809 casó con José Mariano Abasolo, quien al poco tiempo se inició en el movimiento libertador de México. Josefa se lanzó a la lucha acompañando a su esposo en todo trayecto y tuvo la oportunidad de influir en él para que interviniera en numerosas ocasiones para salvar la vida de los españoles que eran aprehendidos. Josefa logró salvar a su esposo de la pena de muerte, reuniendo pruebas y testimonios que ayudaron a Abasolo, siendo sentenciado a vivir preso en España, en el castillo de Santa Catarina, donde ella también compurgó la misma pena. Abasolo murió en 1819 y Josefa regresó a México en la más absoluta miseria. Rafaela López Aguado de López de Rayón. Nace el 15 de julio de 1754 en la hacienda de Paquicihuato, Michoacán. Muere el 4 de agosto de 1822 en Tlalpujahua. Casó con Andrés López Rayón, con el que procreó 5 hijos y del que pronto enviudó. El 16 de septiembre de 1810, sus hijos Ignacio Ramón, José María, Rafael y Francisco López Rayón abrazaron la causa de la independencia. En diciembre de 1815, el jefe realista Matías Martín Aguirre, que encarnizadamente perseguía a los López Rayón, logró aprender a Francisco y lo condenó a muerte. Sabedor del ascendiente que doña Rafaela tenía sobre sus hijos, mandó decirle que, si influía en ellos para que se rindieran, le perdonarían la vida al condenado. Ella replicó que prefería un hijo muerto que traidor de su patria. Francisco fue fusilado a fines de 1815. Rafaela murió poco antes de consumarse la independencia. Ana Villegas. Muere el 30 de julio de 1811 en Tuxpan, Veracruz. Madre de los insurgentes Lorenzo y José Espinosa. En mayo de 1811 pasó al pueblo de Chicontepec a convencer a los indios para que se declarara en favor de la independencia, anunciándoles la llegada de su hijo Lorenzo. Murió fusilada. Matilde Aguayo. Junto con Pablo Santoyo fue aprehendida por una partida realista, comandada por un teniente de apellido Tostado. Fue pasada por las armas junto con Pablo Santoyo, José y Antonio Álvarez. María Petra Turuel de Velasco. Nace en 1770 en Puebla, Puebla. Ferviente partidaria de la República. Detestaba el imperio que acababa de levantar Iturbide y se hizo notable por los servicios que prestó a los republicanos. En el año de 1822 logró, junto con un hombre llamado Carrasco y otro Echarte, liberar a Guadalupe Victoria y ponerlo lejos del alcance de Iturbide. Al año siguiente, en 1823, ayudó también a poner a salvo a los caudillos de la independencia, los generales Guerrero y Bravo, empeñando sus alhajas para reunir 1,000 pesos en oro para realizar el viaje, los que utilizaron hasta en sobornos con el fin de que pudieran salvar la vida. Estos son los hechos por los que
Es recordada Petra como defensora de la República. Mariana Dolores Torres, hermana de José Antonio Torres y presa en la casa de recogidas de Irapuato. Fue aprendida por Liñán en el fuerte de San Gregorio el 30 de octubre de 1818. Solicitó junto con su hermana y su cuñada la libertad. Francisca. Se ignora su apellido. Joven insurgente que en el sitio de Coscomatepec, octubre de 1813, se ocupó en hacer cartuchos y atender a los heridos. Dolores del Valle. Fue detenida en la capital del virreinato. Encontraron en su poder cartas de insurgentes dirigidas a diversas personas de México. Se le instruyó sumaria en la mencionada ciudad entre 1813 y 1814, resultando condenada a 6 meses de reclusión en la casa de recogidas. Gertrudis Vargas de Magaña, la Perla del Lago. Nace en 1779 en Guanajuato, México. Residía en el pueblo de Andaracuau, a orillas del lago de Yuriria Pundara, estado de Guanajuato. Esa matrona, aparte de los sentimientos de caridad y filantropía que la caracterizaban, distinguíase también por su leal y espontáneo afecto a la libertad de la patria. Cuando el caudillo de la independencia, Miguel Hidalgo, pasó por la provincia del Valle de Santiago en Guanajuato, en octubre de 1810, Gertrudis se presentó en la loma de Zempoala, acompañada de su hijo José María Magaña, a quien llevó para ofrecerlo como soldado, suplicando que lo aceptaran y que fuera de los primeros en empuñar las armas y lo colocaran en las posiciones de mayor peligro. A los pocos días, José María Magaña ya militaba en el ejército insurgente con el grado de capitán. En 1812, José regresó herido, pero Gertrudis hace que vuelva a la lucha. Gertrudis contribuyó además con donativos de consideración en dinero y provisiones para ayudar a los independientes. Vio consumado el triunfo insurgente. Micaela Bedoya, presa en Irapuato y condenada el 24 de mayo de 1816 a 1 año y 7 meses de reclusión en la casa de recogidas de la mencionada ciudad por actividades revolucionarias. Luisa Vega, nace en 1781, resultó aprendida en Tula en octubre de 1813 por intentar seducir a la tropa realista en favor de la causa insurgente. Probablemente fue fusilada. Mariana Vega, esposa de Miguel Torres, hermano de José Antonio Torres. Fue detenida por Liñán en el fuerte de San Gregorio el 30 de septiembre de 1818 y trasladada a la casa de recogidas de Irapuato. María Dolores Villagrán, hija del insurgente Julián Villagrán y detenida junto con numerosos parientes en Ixmiquilpan. María Micaela Villagrán, María Pantaleona Villagrán, María Rafaela Villagrán, María Rita Villagrán. Fue puesta en libertad por orden fechada el 14 de octubre de 1813. Mariana Vaca. Formó parte de las fuerzas de Mariano Carmona. Fue hecha prisionera en la hacienda de Galera, cerca de Toluca, el 4 de mayo de 1814. Manuela Villalobín. Fue acusada de estar en convivencia con los insurgentes y como esto le fue comprobado, después de seguirle rápido juicio, fue condenada a 8 años de prisión en la Casa de las Recogidas en Puebla. Francisca Altamirano, natural de Querétaro y vecina de la Ciudad de México. Fue detenida en 1813 por considerársele espía de los insurgentes, encerrada en la Real Casa de Recogidas, según sentencia, por todo el tiempo que durara la insurrección. No quedando aprobados los cargos, fue puesta en libertad por orden de Félix María Calleja en el mes de noviembre de 1813. Brígida Álvarez. En 1811, acusada de haber participado en los saqueos que en Guanajuato realizaron las fuerzas de Hidalgo en 1810, fue condenada a 2 años de cárcel. Rafaela Álvarez, hija de Brígida Álvarez, acusada de haber participado en los saqueos que en Guanajuato realizaron las fuerzas de Hidalgo en 1810, fue condenada a 6 meses de prisión. Josefa Álvarez Prendes de Rollo. Nace en Durango, decidida partidaria de la independencia y que a pesar de las privaciones y arrestos que sufrió, no dejó la causa insurgente. Intentó liberar al sacerdote don Ignacio Hidalgo. Micaela Apesechea. Nace en 1780, hija del insurgente Fermín Apesechea. Por sus actividades políticas fue puesta en el hospicio para pobres, donde habría de permanecer hasta que se presentara su padre por ella en 1815.
Serafina Guadalupe Bossier, enlazada con los insurgentes y en relación constante con los guadalupes. En noviembre de 1813 mandaba a esa sociedad secreta las cartas del comandante insurgente Miguel Arriaga. María Josefa Arauz. En 1816 fue acusada en Tlaxco por haber sido concubina del cabecilla Vicente Gómez. Después de una serie de averiguaciones practicadas en poblaciones en que había morado la acusada y resultando probable que hubiese sido obligada por la fuerza a seguir a Gómez, resultó al fin comprendida en la gracia del indulto. María Josefa Arellano estuvo implicada en la conspiración en la Ciudad de México, la cual habría de tener resultado práctico el día 3 de agosto de 1811 y cuya finalidad primordial consistía en la aprehensión del virrey Francisco Javier Venegas y su traslado a Zitácuaro. La conclusión fiscal fue la siguiente. Contra María Josefa Arellano resulta haber engañado al receptor y teniente de corte cuando iban a ejecutar la prisión de Pedro Campos y José Alquiciria, la cual se hubiera verificado si no por el engaño de aquella. Pero se excepciona con que lo hizo por las gestiones de María Ponciana Lima, mujer de Pedro Campos, y que no sabía para qué los buscaban, ni conocía como ministro de Justicia a los que por ellos preguntaban, siendo por lo mismo suficiente para su corrección que sea destinada a trabajar por 6 meses en el Real Hospicio, además de la prisión que ha sufrido. María Arias fue detenida en la Casa de Recogidas de Irapuato en 1816 por cuenta de la Comandancia General del Ejército del Norte y sentenciada a 1 año 6 meses de prisión. Era viuda de José Fulgencio Rosales. Rosa Arroyo. El día 12 de mayo de 1812, fuerzas realistas pertenecientes al coronel José de Tovar, comandante de San Luis Potosí, salieron del Jaral para la villa de San Felipe. Desde allí pidieron auxilio. Los insurgentes ya se habían retirado hacia la hacienda de San Juan de los Llanos, hacia donde se dirigió el jefe de las fuerzas, José Irineo García, con el fin de sorprenderlos. Gracias al comunicado de Rosa Arroyo, por medio de correos a los insurgentes, esta acción no tuvo éxito. Teresa Vara, nace en Celaya, Guanajuato, esposa de Pedro Moreno. Fue acusada ante la Inquisición en 1811 por el padre Bellojín, por ser partidaria de los insurgentes y por haber manifestado que los edictos de excomunión los había fingido el mismo padre Bellojín y que lo delataría ante el cura Hidalgo. Cuando le leyeron el edicto, se tapó los oídos para no escucharlo. Juana Barrera, detenida por llevar a cabo labores de convencimiento en favor de la independencia con la tropa realista. Se le instruyó proceso en Tula en 1814, condenada a muerte. No se llegó a ejecutar la sentencia por encontrarse encinta. Después del parto fue puesta en libertad en 1816, por estar comprendida en el indulto que les otorgaba la libertad a los combatientes que participaron en la Guerra de Independencia. María Regina Barrón, nace en Guanajuato, enlazada familiarmente con insurgentes y detenida en Pénjamo por Agustín de Iturbide el 14 de noviembre de 1814, recluida en la Casa de Recogidas de Guanajuato. Juana Bautista Márquez, la Gavina. Se le acusó de haber penetrado en la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato el 24 de noviembre de 1810 y de contribuir, junto con su hijo José María, en la matanza de españoles que tuvo lugar en aquella fecha. Parece que no hubo pruebas suficientes, no obstante lo cual, ella y su hijo fueron condenados a la horca. La ejecución tuvo lugar el 12 de agosto de 1811. Madre e hijo hicieron siempre hasta el último instante protestas de inocencia, y se cuenta que el religioso que les asistió no disimulaba su tristeza ante aquel hecho que consideraba injusto. Guadalupe Bernal, amante del insurgente Atilano García, fue detenida por las fuerzas del coronel Ordóñez el 13 de junio de 1814 en Temascalcingo. Se le instruyó proceso en Tula, pero no resultando cómplice de los delitos cometidos por García, y después de confesar que era solo insurgente de palabras, se le dio por compurgada con el tiempo que duró la instrucción de la causa. Cecilia Bustamante, nace en Oaxaca. A principios de noviembre de 1811, junto con otras 100 mujeres anónimas, asaltó el cuartel realista de San Andrés Miahuatlán. Armadas con garrotes, piedras y cuchillos, se apoderaron de las armas y dispersaron a la tropa. Se les aplicó la pena sumaria.
Micaela Bustamante. Acompañó a su madre, Cecilia Bustamante, en el asalto al cuartel realista de Miahuatlán. Poiquintia Bustamante, hermana de Micaela y como ella, asaltante del cuartel de Miahuatlán. Ramona Bustamante acompañó a Cecilia Bustamante y a sus hermanas en el asalto al cuartel realista de Miahuatlán. Nicanora Cabrera, vecina de Celaya y simpatizante de la causa insurgente. En 1811 fue acusada ante el Tribunal de la Inquisición de haber manifestado que los gachupines no peleaban por ninguna fe, sino por sus intereses y honores. Josefa Cadena, vecina del pueblo de San Pedro. En 1818 se pasó al campo insurgente. Casimira Camargo, vecina de la hacienda de Cañada Negros y detenida en 1817 en la Casa de las Recogidas de la Ciudad de México. Se le acusaba de haber servido en diciembre de 1816 junto con otras mujeres a la causa insurgente. Solicitó, después de 9 meses de cárcel, ser comprendida en el indulto del 25 de enero de 1817. El virrey Juan Ruiz de Apodaca, con fechas de 25 de enero de 1818, ordenó que fuese puesta en libertad. Francisca Manuela Delgado, esposa del cabecilla insurgente José Guadalupe Romero. Fue detenida por el jefe realista Manuel de la Concha, junto a Josefa Matamoros y María de la Luz Gargollo. De la Concha las trasladó a México, en donde elevaron solicitud para que se les pusiera en libertad. Se pidieron informes al jefe realista mencionado, quien expuso que las detenciones obedecían a que eran esposas de cabecillas insurgentes y esperaba así contribuir a que los hombres se separaran del bando rebelde y se acogieran a indulto. Para resolver favorablemente la solicitud, se exigió que las 3 mujeres se comprometieran a no salir de la capital sin permiso de las autoridades. Rosalía Gómez, nace en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Juana Dolores Delgadillo, detenida en Otumba en julio de 1816 por estar en relación con los insurgentes que concurrían al pueblo de San Felipe, curato de Uxapusco. Remitida a la Ciudad de México, fue encerrada en la cárcel de la Corte. Felipa Castillo, las 11,000 vírgenes, originaria del rancho Tepoztlán, en los llanos de Apán, Hidalgo. En enero de 1815 se encontraba de guarnición en Apán el comandante realista José Barradas. Cuando se enteró de que ahí habitaban las 11,000 vírgenes, simpatizantes del partido de la insurrección, ellas eran Felipa, Antonia, Feliciana, María Martina y María Gertrudis. Se ocupaban de seducir gente para que se incorporara a las rebeliones. José Barradas quiso persuadirse de la verdad y con este fin hizo que sus soldados se hicieran pasar por insurrectos para descubrir el delito. Lograron ponerse en contacto con ellas, ofreciéndoles pasarse por su conducto a las filas insurgentes. Las mujeres creyeron y no sospecharon de lo que se trataba y les ofrecieron una carta para el dirigente insurgente Nabor con el fin de que los admitieran en sus filas. Como consecuencia, los insurgentes fueron emboscados, por lo que Felipa Castillo fue acusada de infidencia, instruyéndosele proceso de Apán de 1815 a 1818 junto con Sebastián Ávila y Alejandra Gertrudis Vargas. Felipa Castillo fue condenada a 4 años de reclusión en la Casa de Recogidas. Las demás corrieron la misma suerte en las cárceles del estado. Ávila a 8 años del servicio militar y se llevó la causa contra Alejandra Gertrudis Vargas, quien fue puesta en libertad. María Dominga. En 1816 estaba presa en Irapuato. Sometida a consejo, resultó condenada el 24 de mayo a 1 año y 7 meses de reclusión en la Casa de Recogidas de la misma ciudad. La acusación se fundaba en actividades de carácter revolucionario. La emperatriz. Se ignora su nombre. Esposa del cabecilla Sandoval, activo insurgente en la Nueva Galicia, hoy Guadalajara. Ella y 2 mujeres que la acompañaban fueron hechas prisioneras en Colima por el coronel Manuel del Río el 21 de agosto de 1811. Se desconoce si se les impuso algún castigo. Ana María García. Nace en 1780. Esposa del coronel José Félix Tres Palacios.
Siguió a su marido cuando éste cayó prisionero de las tropas realistas y gracias a su constancia consiguió la conmutación de la pena de muerte que pesaba sobre él y al poco tiempo su libertad. Francisca Godos nace en 1794 en Coscomatepec, Veracruz, hija de las principales familias de la población. Al lado de su hermana Magdalena participó en el sitio de Orizaba en el año de 1812, apoyando al general Nicolás Bravo, jefe de los independentistas, en lo que más se pudiera. Durante el mes que duró el sitio, ellas trabajaban sin cesar en el interior de la plaza, haciendo cartuchos, asistiendo heridos y enfermos, buscando la ayuda de las más mujeres. Al salir el general Bravo de la plaza, estas jóvenes mujeres quedaron expuestas a las represalias de los realistas, pero esto no les importó. Clara Gómez Castañeda fue denunciada al Tribunal de la Inquisición a causa de haber manifestado sus dudas sobre la herejía de Ignacio Allende al tomar las armas en contra de la dominación española. María Catalina Gómez de Larrondo nace en Acámbaro, Guanajuato. Se casó con Juan Bautista Larrondo, rico hacendado. Tuvo amistad con Miguel Hidalgo y Costilla. Acompañada de su cajero y el torero Luna, marchó a su hacienda San Antonio para reclutar un pelotón de peones a los que armó con puñales, machetes y pistolas para atacar una comitiva de europeos con destino a Valladolid. Dejó heridos a todos los viajeros y después los entregó al ejército independiente en Acámbaro. María Catalina escribió la siguiente carta a Hidalgo. Habiendo sabido que pasaba por este pueblo 3 coches con europeos con destino a Valladolid, hice que mi cajero auxiliado con algunos sujetos saliesen a aprenderlos, suponiendo que de este modo servía a vuestra excelencia y cooperaba a sus ideas. Se logró en efecto la acción prendiendo al conde de Casarrul, intendente del expresado Valladolid, y al teniente coronel de Dragones de México, pero con tanta ventaja que para nuestra parte no se derramó una gota de sangre y para la de ellos todos quedaron gravemente heridos. Yo quedo gloriosamente satisfecha de haber manifestado mi patriotismo y deseosa de acreditar a vuestra excelencia los sentimientos de amor y respeto que tengo a su persona. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Acámbaro, octubre 7 de 1810. Posteriormente, en el desastre de San Jerónimo Aculco, los prisioneros lograron fugarse e incorporarse al ejército realista de Calleja, vencedor de esta batalla. Más tarde fue apresada y trasladada a la Ciudad de México por el teniente de Dragones de España, Domingo Sabanego, en donde estuvo prisionera por algún tiempo. El virrey Francisco Javier Venegas comunicó al general García Dávila, con fecha 22 de enero de 1811, que se atendiera en lo prevenido en las leyes el caso de María Catalina Gómez. Catalina González, amiga de la generala. Antonia González, detenida en 1816 en la casa de recogidas de Irapuato por la orden de la Comandancia General del Ejército del Norte. Juana González, esposa del mayor general insurgente Salvador Gómez, fue detenida en julio de 1817 por las fuerzas realistas del teniente coronel Hidalgo en una cueva del Cerro de la Goleta y trasladada a Ixtlahuaca, donde se realizó su proceso. Según comunicado de Ignacio Mora al virrey Juan Ruiz de Apodaca, Juana González demostraba tener una regular educación. María Guadalupe González resultó cómplice en la conspiración fraguada en la Ciudad de México y cuya finalidad principal había de consistir en la aprehensión del virrey el 3 de agosto de 1811 y su traslado a Zitácuaro, en donde se hallaba Ignacio López Rayón. A causa de su escasa intervención, fue condenada a 1 año de cárcel en el Departamento de Mujeres del Presidio de Santiago. Confesó en el proceso su ilícita amistad con José Alquicira, pero negó que éste le hablase de cosa alguna tocante a la conspiración. María de Jesús González. Se le instruyó proceso en Querétaro de 1817 a 1820 por sospechas de infidencia. El Consejo de Guerra la condenó a 1 año de destierro, pero no habiendo encontrado el auditor arreglada la sentencia a los méritos del proceso, el virrey previó el dictamen de los ministros nombrados al efecto. Alzó el destierro a María de Jesús González. María Josefa González. El 24 de mayo de 1816 en Irapuato fue condenada a 1 año y 6 meses de prisión en la casa de recogidas por actividades revolucionarias.
Rafaela González, enlazada familiarmente con insurgentes y detenida en el pueblo de Pénjamo por Agustín de Iturbide el 29 de noviembre de 1814. Fue trasladada a Guanajuato y recluida en la casa de recogidas. La guanajuateña. Durante la travesía que Hidalgo emprendió rumbo a Zacatecas, fue atacado en el puerto de Piñones por el teniente coronel realista José Manuel Ochoa. En este enfrentamiento hacía falta agua a los artilleros insurgentes para el servicio de los cañones. Al darse cuenta de esto, la guanajuateña hizo que las mujeres se orinaran en las cubetas de los artilleros. Se refrescaron los cañones y ganaron la batalla los insurgentes. Manuela Gutiérrez. Se le conoció por estar enlazada familiarmente con insurgentes y detenida por Agustín de Iturbide en Pénjamo el 29 de noviembre de 1814. Fue recluida en la casa de recogidas de Guanajuato junto con María Suarto y Rafaela González. María Juana Gutiérrez. Se le instruyó sumaria en Tecamachalco en 1817, acusada de infidencia y de amancebamiento con la cabecilla insurgente Mariano Osorio. Nada se le probó sobre el primer punto de la acusación, pero convicta de haber sido manceba de Osorio, fue sentenciada a 4 meses de reclusión en la casa de recogidas e indultada después. Manuela María Herrera. Nace en 1785 en Guanajuato y muere en 1821 también en Guanajuato. Propietaria de la hacienda El Venadito, proporcionó a los insurgentes implementos de lucha. Acompañó a Francisco Javier Mina en una expedición y lo alojó en su rancho en 1817. Al ser descubierta, prendió fuego a su hacienda con el fin de que nada les fuera útil a los realistas. Junto con Mina, fue hecha prisionera por las tropas del virrey. Una vez liberada, continuó luchando hasta ver consumada la independencia, pues su principal ideal era ver a México libre y como un país culto y moderno. Los últimos días de su vida los pasó como ermitaña. María Vicenta Izarrarás. En 1816 estuvo detenida por cuenta de la Comandancia General del Ejército del Norte en la casa de recogidas de Irapuato. María Josefa Huerta Escalante, esposa del insurgente Manuel Villalongín. En la sentencia dictada contra José María Monroy y José María Villaseñor figura su nombre. Este último era tambor mayor del Batallón Provincial de Infantería Ligero de México en 1811 y en su declaración se hace constar que María Josefa Huerta le suplicó que entregara a José María Monroy en agosto de 1811 una carta del general insurgente Manuel Muñiz en la que le invitaba a pasarse a la causa insurgente. María Josefa Huerta resultó condenada. En el proceso habido en Valladolid, a ser pasada por las armas, aunque después le fue conmutada esta pena por lo de 8 años de reclusión en la Magdalena de Puebla, sentencia dictada el 21 de noviembre de 1811. Según otra información, la carta que recibió Monroy era de su hermano, adepto a la causa insurgente. Ana Victoriana Lara. Nace en Mixtitlán, se encontraba presa en 1813 en el Hospital General de San Andrés. A últimos de ese año envió la siguiente comunicación. Ana Verónica Lara, natural de la Sierra Alta de los Santos Reyes de Mixtitlán, probablemente hoy Meztititlán Hidalgo. Ante vuestra santidad, por el ocurso más oportuno, con mejor proceda, digo, que hallándome en la casa del padre prior Fray Ángel Casado, en el lugar de mi residencia, fui aprendida por el comandante de las armas que entró a él y remitida a esta capital en la cuerda de prisioneros insurgentes a la cárcel de la Acordadada, en donde he permanecido hasta que por enfermedad se me trasladó al Hospital General de San Andrés, en donde me hallo sin saber quién es mi juez ni mi delito y solo presumo que este sea el de un hijo mío nombrado Agustín Antonio Salcedo, que sin mi noticia abrazó el partido de la insurrección. En esta atención ocurro a vuestra santidad para que se sirva, como se lo suplico, elevar esta instancia al excelentísimo señor virrey, a cuya disposición fue remitida, para que se sirva disponer de mi persona, oyendo mis exposiciones y pruebas, que estoy pronta a dar de mi honradez y manejo para que se vea que en el delito de mi hijo no tengo complicidad. Por tanto, a vuestra santidad suplico se sirva hacer como pido, juro lo necesario.
Esto dio motivo a una serie de averiguaciones. En atención al arresto sufrido fue puesta en libertad por orden de Calleja, fechada el 24 de abril de 1814. Y por esta ocasión la voy a mencionar a la última. Tenemos a más personas olvidadas, pero hablamos de Teresa Lara, vecina de Ayotzingo, hoy Estado de México, detenida en 1817 por haberse comprobado que en su casa se reunían los rebeldes a quienes además servía de espía. Se le instruyó sumaria en Chalco, resultando condenada en 1818 a 2 años de servicio en la cárcel. Fue, sin embargo, puesta en libertad antes de cumplir su condena. Pues muchas gracias por el día de hoy. Fue todo y nos vemos en la próxima.